Hola, ¿cómo andan? Bien, bueno, vamos a arrancar nuestra primera clase virtual. Para el seguimiento de esta clase, ustedes deberían tener la guía de la clase en PDF, que la pueden bajar desde el SIU en Cátedras, ¿no es cierto? Esta sería nuestra quinta clase. Ya dimos 4 clases presenciales. Dimos la introducción de lo que es la fundición, dimos las características de lo que es un proceso de fundición, dimos lo que son los modelos, las características de los modelos, dimos molde, todas las partes del molde, vimos también lo que son arenas o tierras de moldeo, y ahora vamos a ver la clase moldeo. Bien, ¿qué es el moldeo? Es una operación que se utiliza en la fundición para realizar el molde perecedero, o sea que se usa una única vez y se desecha luego de terminada la colada y solidificada y enfriada la pieza. Recuerden, la pieza tiene que estar fría para poder desmoldar, para que no sufra distorsiones dimensionales, ¿cierto? Eso ya lo hablamos cuando vimos molde. Bueno, y es donde el molde es donde va a recibir el metal fundido, eso ya lo vimos. Vamos a utilizar cajas de moldeo que van a ser los contenedores, un marco, que lo vamos a ver, son los contenedores donde va a estar la arena compactada, ¿sí? Luego vamos a sacar el modelo, vamos a armar el molde, previamente haberles hecho todo lo que es el sistema de alimentación, y armamos y colamos. Bien, el moldeo, ¿cómo puede ser? Y bueno, lo podemos hacer en forma manual, ¿sí? Apisonando la tierra o la arena de moldeo en forma manual, o bien lo podemos hacer con un equipo automático. Lo que es el moldeo manual, ¿se acuerdan que hablamos que es muy lento? Un operador, un moldeador puede hacer alrededor de entre 5 y 7 moldes día, bueno, en 8 horas de trabajo, mientras que en un automático la máquina puede estar haciendo entre 100 y 200 moldes por hora. O sea, fíjense la cantidad, la diferencia de cantidad entre un tipo de moldeo y otro, ¿sí? Las herramientas que se utilizan para el moldeo manual. Bueno, apisonadores, esto también se puede utilizar como apisonadores, paletas, son paletas, lancetas, esas son para tallar los canales y el sistema de alimentación en el molde perecedero. Estos también sirven para apisonar, etc. Estas son todas las herramientas que vamos a usar en un moldeo manual. Y bueno, acá las tenemos un poco más detalladas en este esquema, en esta gráfica. Lo que es A, E y D son pisones, sirve para compactar nuestra arena de moldeo contra nuestro modelo, ¿sí? B y C son las lancetas, sirven para tallar lo que es el sistema de alimentación en la arena. Estos son cucharines, esto es G, H y J, son cucharines para dar terminación superficial en superficies planas, más bien, ¿no? F
y L son alisadores en superficies curvas, ¿sí? Partes del molde, de la cavidad del molde que son curvas. M es una espátula, es como una especie de lanceta un poco más grande, y esas son las herramientas que vamos a manejar cuando vamos a hacer las partes de cada molde. Bueno, estas son las cajas que les comenté recién. Son marcos que pueden ser regulables en madera o bien metálicos también. Los metálicos sirven para piezas más grandes, las de madera sirven para piezas, para piezas, moldes más chicos, y son desarmables y autoajustables, como dijimos, cosa que una vez que está moldeado cada semimolde, uno lo desarma, lo saca y puede trabajar mejor con el semimolde. Se utiliza muchísimo esto en lo que es arena, en el moldeo de arena con arena sinterizada. Este es más en el moldeo con tierra en verde, porque la arena queda, el molde queda compactado y no se saca el marco, ¿sí? Acá, como sinteriza, queda firme este semimolde, la arena sinterizada, entonces uno lo puede desarmar y trabajar con el semimolde de arena. Aquí no, aquí en la tierra en verde va a quedar el marco, ¿sí? Va a quedar el marco conteniendo esta arena compactada o tierra, un moldeo en verde compactado. Tiene guías, ¿sí? Tiene guías para la perfecta alineación entre semimoldes. Estas guías también para la perfecta alineación. Y luego estas guías con pasadores, abulonados, las podemos atornillar o abulonar para que queden firmes uno sobre otro y no se abran cuando estemos colando debido a la presión metalostática, ¿cierto? Bien, caja de moldeo. El primer tipo de moldeo en tierra, en verde, lo denominamos en verde cuando nosotros tenemos la tierra con la humedad y prácticamente sin ningún aditamento. No tenemos ni bentonita, ni celulosa, ni productos derivados del petróleo, ¿no es cierto? Es el más sencillo, es el más barato. Pero necesitamos aquí un contenido de humedad entre un 8 o el 10%, un 8 de humedad o más, hasta el 18% de humedad. Recuerden que si no tenemos aglomerantes o aditivos, tenemos que tener buena cantidad de arcilla para poder aglomerar la arena. Y recuerden cuando vimos arena que la arcilla se activa con la humedad. Entonces aquí en el moldeo en verde necesitamos mayor cantidad de humedad. Bueno, ¿qué ventajas tiene el procedimiento sencillo? Es relativamente fácil moldear. Se obtiene un mejor enfriamiento de la pieza porque tiene más cantidad de humedad, enfría mejor. Se tiene una relativa y muy buena calidad en la impresión, ¿sí? De la arena contra mi modelo, con lo cual cuando sacamos el modelo está muy bien la superficie. Esto es por el contenido de humedad que tiene mi tierra de moldeo. Bajo costo, como dijimos, ahorra de energía porque no vamos a estufar, ¿sí? El molde queda tal cual terminamos de moldear. Como desventajas, vamos a tener muy poca resistencia mecánica a la compresión y muy poca dureza debido a la cantidad de humedad que tiene mi molde, ¿cierto? Poca resistencia a la erosión,
debido a la cantidad de humedad que tiene. Existe un templado superficial porque dijimos que el enfriamiento es mejor, pero puede llegar a templar la pieza debido a la humedad. Esto hace que si se templa la pieza, esta superficie metálica templada es más dura, más resistente, con lo cual va a traer problemas en el mecanizado. Es una desventaja el templado de la pieza contra una superficie muy húmeda, muy fría, digamos, ¿no? Mucha porosidad y tenemos mucha humedad. La humedad con el metal líquido, en el secado se generan gases, con lo cual la probabilidad de porosidad es mayor. Y se requiere de mano de obra calificada porque al desmoldar, al girar mi semimolde, se nos puede romper, ¿sí? Tienen muy poca resistencia mecánica, hay que tener cuidado. Si bien el moldeo, como dijimos, es sencillo, la calidad de mano de obra en este tipo de moldeo tiene que ser superior, tiene que haber mano de obra calificada. Cuando tenemos esta misma tierra o arena, pero ya con un secado superficial, es decir, que vamos a estufar o vamos a hacerle un flameado superficial entre 200 y 300 grados centígrados, vamos a secar la humedad de la superficie solamente de mi molde o de mi semimolde, de la cavidad del molde. Con lo cual va a aumentar la resistencia mecánica, rigidez del molde y la dureza superficial, con lo cual la pieza va a tender a salir con mejor terminación superficial. Vamos a mejorar lo que es la porosidad, etc. Sirve para colar piezas más grandes y pesadas. Si mejoramos la resistencia mecánica, la pieza, cuando colamos el metal, hay una presión metalostática, si son piezas grandes y pesadas, que me pueden deformar superficialmente el molde debido a su baja resistencia mecánica y dureza, en el caso de tener mucha humedad. Cuando tenemos un secado superficial, vamos a mejorar superficialmente los semimoldes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener mejor resistencia y vamos a poder tener piezas más pesadas para colar. Geometrías más complejas, mayor precisión dimensional, no hay forma que mi molde o la cavidad del molde se deforme por la mayor resistencia y dureza de mi superficie. No tenemos humedad en la superficie de la pieza, de la cavidad del molde, con lo cual no va a haber templado superficial y va a haber una mejor terminación superficial. ¿Por qué? Por mayor resistencia mecánica, mayor dureza superficial. Resistencia mecánica, dijimos, a la compresión, debido a la presión metalostática del metal, ¿sí? Va a tratar de comprimir las paredes de mi molde, la cavidad del molde. En el secado completo tenemos un estufado ya en muflas eléctricas o muflas a gas, alrededor de 250 grados centígrados, 40 minutos, una hora, mi molde abierto en los dos semimoldes, de manera que mayor cantidad de tierra se seque en menor tiempo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una resistencia mecánica a la compresión y dureza superior. La cantidad de gases, al no tener humedad, va a ser mínima. La humedad va a ser muy, muy baja.
y mejor acabado superficial debido a la mejor resistencia mecánica a la compresión y dureza en mi pared del molde. Desventajas, proceso más lento, pues yo tengo que perder hora, 40 a 60 minutos de estufado, luego moverlo, manipularlo, pierdo hora y media por ahí en el proceso de secado, y es más costoso porque gasto energía o energía eléctrica o gas para estufar mi molde completo, ¿no? Esto es, estamos hablando de arcilla en los casos anteriores, entre un 8 a 10% de arcilla, pudiendo llegar a un 18% de arcilla, con agua alrededor del 5 al 8%, ¿cierto? Para activar la cantidad de arcilla que tengo. Cuando estoy usando bentonita, que es un aditivo para coaccionar el grano, ¿no es cierto? Es porque tengo muy baja la cantidad de arcilla. Estamos en el orden, con una arena magra, en el orden del 4 al 8% de arcilla. Agua en el orden del 1 al 2%, y con una bentonita en el orden del 2 al 3% de bentonita como aglomerante, ayudando a la arcilla a aglomerar. Esos son valores que vimos cuando vimos arena de moldeo. Acá, al tener tan baja la humedad, al tener el aglutinante como bentonita, vamos a tener una muy buena resistencia mecánica a la compresión, una mejor o muy buena dureza superficial y una muy buena cohesión entre los granos de arena, ¿sí? Acá en este pequeño párrafo, lo que se hace es generalmente una prueba de fundidor o de moldeador, digamos, es agarrar con un puño y ver si la cantidad de agua y de bentonita es la justa. Aprisionamos y va a quedar moldeada entre los dedos ese puño de arena. Es una forma de saber, conocer la coexistencia, la consistencia, perdón, no la coexistencia, sino la consistencia de mi arena, a ver si está apta para el moldeo, ¿no? Para ser compactada y mantener la rigidez de mi molde. ¿Sí? Moldeo en tierra con aglutinante de agua y bentonita. ¿Cómo vamos a moldear en tierra? Ya sea en verde o con bentonita. Bueno, tenemos este taburete, el medio modelo. Generalmente aquí la velocidad de moldeo es muy baja, muy lento el proceso. Tenemos nuestro marco de madera, entonces agregamos tierra en una primera fase, tapando levemente el modelo, el medio modelo, y apisonamos muy lento, de manera de no correr el modelo, ni tampoco pegarle con el pisón, ¿sí? Entonces pisonamos lento en esta parte para que no se mueva, y toda esta parte en una primera cantidad de tierra. Luego le agregamos otra cantidad de tierra, seguimos apisonando con un poco más de presión, y en una tercera etapa apisonamos con la máxima presión, y luego con una regla enrazamos, cortamos y sacamos el sobrante de tierra. Giramos 180 grados, ¿sí? Ponemos otro taburete,
lo sacamos, ponemos el marco, alineamos bien entre marcos, colocamos el otro semimodelo y hacemos otra vez lo mismo que en el moldeo del semimolde bajero, ¿no? En este caso vamos a hacer el sobre. Una pequeña cantidad de tierra, comprimimos con muy poca presión y mucho cuidado, una segunda cantidad de tierra y una tercera con la máxima presión, enrasamos, abrimos los dos semimoldes, sacamos el modelo completo, ponemos el hoyo, tallamos todo lo que es el bacín, el canal de bajada, el pozo, el canal de colada, el ataque, etc. Y cerramos nuestro molde, habiendo, como dijimos, sacamos el modelo, nos queda la cavidad y el hoyo, acá en este caso el hoyo sería estas son las portadas del hoyo de nuestro modelo, ¿sí? Y bueno, ya estamos en condiciones de colar. Acá lo que sería ya la última fase de la compactación, la tercera compactación, con mayor presión, ¿sí? Fíjense el marco metálico, pieza más grande, marco metálico, las guías abulonadas para que no se separen debido a la presión metalostática y la tierra compactada. En este caso no se saca la caja metálica, ¿sí? Si no tenemos estos pasadores abulonados, cargamos, como ya lo hablamos en alguna oportunidad, cargamos con lingotes en los vértices, con varios lingotes, por lo menos 8 o 10 lingotes metálicos, para minimizar o digamos contrarrestar la presión metalostática de nuestro metal fundido, que va a tender a abrir las dos partes de mi semimolde y se me va a escapar el metal. Voy a obtener un molde fallido, una pieza con falta de metal. No va a servir. Voy a tener que moldear de nuevo. Entonces es muy importante obtener pasadores abulonados o cargar el molde, ¿no? Cargar el sobre. Bueno, acá tenemos lo que es un moldeo en tierra negra. Todo esto es hoyo. Esto es el semimolde inferior o bajero, semimolde superior o sobre. Y bueno, aquí está la pieza de muy buena terminación superficial en aluminio, ¿no es cierto? Aquí está, fíjense, antes del armado se posicionan muy bien los hoyos, que queden bien situados en sus portadas, ¿sí? Que queden bien, se los puede pegar con una cola vinílica y después cerramos, fíjense el pasador, ¿sí? Cerramos, abulonamos, fíjense cómo están abulonados todos nuestros moldes. Y bueno, acá estamos en condiciones de colar. Esto es lo que sería la cancha de colada que hemos hablado en alguna oportunidad, que es una zona con tierra y le ponemos tierra misma de moldeo vieja, usada, y ahí asentamos nuestro molde para que no se nos mueva en el momento de la colada. Entonces, o sea, que está bien asentado y lo más
perpendicular posible el bacín de colada, ¿no? O nuestra bajada. Entonces ponemos un montículo de tierra y apisonamos de manera que quede muy firme y ya está. En el caso, cuando yo voy a moldear en arena sinterizada, bueno, ya sabemos que tenemos una resina que se coloca en el orden de entre el 1 y el 2% del peso de la arena. Yo conozco la densidad de la arena, conozco su volumen, o sea, cubicando lo que son las cajas, conozco el volumen, conozco la densidad que sale de tablas de la arena y con eso conozco la masa de la arena. Conociendo la masa de la arena, entre 1 y 2% del peso de la arena, tenemos nuestra resina, ¿sí? Nuestra resina que, como dijimos, iba a ser una resina, por acá la tengo, es una urea, formaldehído o fenol, la resina, y entre un 20 y un 50% del peso de la resina tenemos el acelerante. Recuerden que nuestro acelerante es el que agiliza la sinterización, o sea, la unión de los granos de arena para que nuestra arena quede bien compactada, firme, con una resistencia a la compresión y dureza de las mejores, las óptimas, mucho más que en el caso de tierra negra con bentonita, muchísimo más, con una muy buena terminación superficial. Bueno, la terminación superficial depende de la granulometría de la arena, o sea, cuánto yo filtré mi arena. Mi arena está seca, no se permite humedad aquí, quiere decir que voy a minimizar la cantidad de poros, ¿sí? de defectos por porosidad. Y lo puedo llegar a estufar antes de colar, ¿sí? Cuando esto ya está seco, estufo y cuelo con un molde alrededor de entre 150 y 200 grados antes de tirar el metal, para que la solidificación sea más lenta y la terminación superficial también, la evolución de la porosidad, que prácticamente va a ser nula. O sea, vamos a mejorar el copiado de nuestro metal a todo lo que son los detalles de la cavidad de mi molde. Mejoramos la terminación superficial sin ninguna clase de dudas. Bueno, el acelerante puede ser ácido fosfórico o sulfónico y vamos a tratar de estar en el mínimo en el caso de temperatura de nuestra nave de fundición altas, o sea en verano, y vamos a estar en el máximo cuando estamos más cercano al invierno, ¿no es cierto? O en el invierno con temperaturas muy bajas, que sea 5, 7, 10 grados en el ambiente de nuestra fundición. Aquí podemos llegar a estar entre 40 grados tranquilamente, 40-45 grados tranquilamente en el área de nuestra fundición, ¿sí? Entonces le ponemos menos acelerante porque si no, no nos va a dar tiempo de moldeo. Acá incrementamos porque está tan fría la temperatura ambiente que si no, no va a sinterizar jamás. Bueno, como dijimos, arena filtrada, seca, bien filtrada. Cuanto mejor granulometría tengo, mejor terminación superficial tengo, pero pierdo evacuación de los gases, ¿sí? Entonces hay que lograr un equilibrio con un tamaño de grano intermedio. Cuando vimos arenas, vimos esa parte, el tamaño de grano. Esto es una mezcladora.
Esto gira, esta rueda gira y van a mezclar la arena con la resina y el acelerante. Recuerden que cuando estamos mezclando, arrancamos mezclando, tenemos 15 a 20 minutos para completar mi semimolde, porque si no la arena sinteriza, pierde poder de cohesión y ya la tengo que tirar, no me sirve más, no va a formar un molde íntegro, se va a agrietar todo, se va a romper. Entonces tenemos que trabajar muy rápido una vez que ponemos nuestro aglomerante y nuestro acelerante, ¿sí? No tenemos más de 20 minutos. En verano estamos en el orden de los 15 minutos. Bueno, cuando vimos modelos, vimos los modelos simples, particionados, bueno, los emplacados, con placa doble, con la placa con los dos semi modelos. Este es la colada, ¿sí? Ya viene con todo el sistema de alimentación listo como para que ya quede moldeado todo el sistema de alimentación. Y lo que hacemos primero es marco, placa con los dos semimoldes, marco, y ya tiramos nuestra arena en 2 o 3 partes y vamos compactando de la misma manera que hicimos con la tierra en verde. Este generalmente anda muy bien, mucho mejor con arena sinterizada, ¿no? Es un modelo mucho más caro, con lo cual agiliza mucho el moldeo, entonces tenemos que aumentar la productividad. Moldeamos esta parte, giramos, ¿sí? Giramos 180 grados y vamos a moldear toda esta otra parte que es el sobre. Dejamos aquí, si estamos en arena sinterizada, 15-20 minutos hasta que la arena sinterice y luego dejamos unos 40 minutos más para que el molde, el semimolde adquiera su resistencia mecánica máxima, porque yo esto lo voy a abrir y lo voy a manipular, se me puede romper. Luego moldeo esta otra parte, 15-20 minutos más, y después dejo otros 40 minutos para recién abrir los dos semimoldes y poder retirar la placa modelo. ¿Sí? Eso es. Con lo cual, si tenemos varias placas modelos o varios modelos, vamos a aprovechar la arena y el tiempo en hacer muchos o varios semimoldes inferiores o bajeros, y luego vamos a hacer todos los sobres. Así mejoramos muchísimo la productividad, perdemos menos tiempo. Bueno, sacamos nuestro modelo, cerramos. Si queremos colar estufado, bueno, primero vamos a estufar, luego cerramos y calentito ya tenemos el metal listo para colar, preparado, limpio, desgasificado, desescoreado, etc. Y cuando sacamos nuestros, sí, pues son varios moldes completos de nuestra mufla, armamos y colamos varios. De esta manera mejoramos productividad. En el caso de lo que es el moldeo automático, nosotros vamos a tener placas simples con una cara del modelo. Entonces vamos a necesitar dos placas. O bien, en este tipo de máquina hacemos una tirada de
un semimolde, luego cambiamos la placa y hacemos la otra tirada del otro semimolde para luego armar el molde, o bien tenemos dos líneas de moldeo automático en paralelo, una con cada placa, y al final de la línea armamos nuestro molde. Aquí es prohibitivo el uso de arena sinterizada, porque recuerden que tenemos 15-20 minutos para producir nuestro semimolde. Entonces vamos a utilizar generalmente tierra con un 8%, un 4 al 8% de arcilla con mínima humedad y con bentonita, ¿sí? Una arena magra con baja humedad con bentonita y con aditivos, cereales o materiales bituminosos, todo para mejorar lo que es la terminación superficial de nuestra pieza. O sea, mejoramos la terminación superficial de nuestro molde, de nuestra cara del molde, y con eso vamos a tener una mejor terminación superficial de nuestra pieza. Eso con los bituminosos, con el material bituminoso. Lo vimos en arena. Y con nuestros materiales como celulosa, como cereal, es más bien para mejorar todo lo que es la interacción metal-molde. O sea, también el arrastre de arena, etcétera, todo tendiendo a mejorar la terminación superficial de nuestra pieza. Bueno, acá vamos a tener una tolva con tierra preparada, o sea, se prepara una tolva muy grande, se prepara para muchas horas de moldeo automático, unas cuantas cajas de moldeo. Ya tenemos la tierra mezclada, filtrada, con la cantidad de bentonita y humedad y aditivos necesarios, ¿sí?, para obtener la calidad de mi semimolde. Cae nuestra tierra, tenemos, esto es la placa con el semimolde, tenemos la compactación, luego de la compactación, fíjense, acá la compresión recién comienza, acá finaliza la compresión, tenemos el molde compactado, en menos de un minuto compacta. Retiramos la compresión, abrimos todo lo que es el sistema de compresión hidráulica, levantamos y extraemos, estos son cajas metálicas, extraemos nuestro semimolde y queda la placa con el semimodelo listo para otra compresión. Este es un tipo de moldeo automático. Y en este caso, que este es más tecnificado, más rápido, con una sola máquina y con dos semimodelos con placas adheridas acá y acá, yo voy a producir mi medio molde. Tierra preparada, con los aditivos, con la bentonita, con la humedad deseada en gran cantidad, como para moldear muchos semimoldes. Cae la tierra, compacta, fíjense acá compacta, abre esta cara y el pisón, que este es el sistema, cierra y está estacionario, este es el que se mueve y compacta nuestra tierra. Una vez que abre, el sistema de compresión retira el semimolde de la máquina. ¿Sí? Retira el semimolde, luego vuelve a su posición, esta cierra y está lista para una próxima compactación. En este caso, un semimolde con otro semimolde me harían una pieza. ¿Sí? En la misma línea se van juntando los dos semimoldes
y venimos con una cuchara y colamos. Muy sencillo, esta es la que más se utiliza, la más versátil, la más rápida, es una de las que más se utiliza. En esta figura lo que vamos a ver es una máquina semiautomática, hidráulica también, no, perdón, en este caso es neumática. A ver, neumática hidráulica, es neumática me parece. Bueno, acá lo que tenemos en nuestra tierra mezclada, ¿sí? Con toda la tierra necesaria como para hacer varios moldes, a mano tiramos en nuestra caja metálica, bajamos nuestra media placa modelo y producimos la compactación. Lo interesante de esta filmina es ver la terminación superficial en el material compactado, ¿sí? Los nollos, fíjense, se hacen en cantidad y generalmente están hechos en arena sinterizada porque tienen una muy buena resistencia mecánica y dureza. Yo hago una cierta cantidad de nollos en un proceso aparte y en otro estoy moldeando en forma automática o semiautomática. Cuando estoy en un moldeo automático tengo una línea, una cinta transportadora en el cual vienen saliendo los semimoldes, agrego todo lo que son la nollería, en este caso son nollos en una arena también compactada, sintética. Pongo el otro semimolde, bueno, estos nollos están en arena sinterizada. Pongo el otro semimolde al final de la línea y al final de la línea yo voy a ir colando en la misma línea de moldeo, voy colando los distintos moldes. ¿Sí? Espero que se haya entendido bien los distintos procesos de moldeo. Las pinturas refractarias. ¿Para qué yo utilizo pinturas refractarias? Y bueno, mejorar la resistencia mecánica de la superficie de mi molde, la cavidad de mi molde, evitar o minimizar la reacción metal-molde y mejorar el desmoldeo también. Es un poco lo que hablamos. Se aplican con pincel o bien con pintura, con máquina de pintar con aire comprimido, en base agua o alcohol. ¿Sí? Puede utilizar grafito, alúmina o circonio con agua o con alcohol, que es el vehículo en el cual yo voy a diluir estos elementos. Bueno, funciona muy bien como lubricante o como desmoldante, ya sea en moldes perecederos o no perecederos. Todo lo que son moldes metálicos se utiliza una pintada con aire comprimido para evitar la reacción del metal con nuestro molde, que es metálico, que lo va a erosionar, y mejorar el desmoldeo. Bueno, las pinturas a base de circonio son las que mayor temperatura tienen como resistencia, ¿no?, de refractariedad. 1900 grados centígrados, por lo cual estas pinturas, que son las más caras, las voy a utilizar en acero, en fundiciones grises. O también la puedo utilizar con grafito para acero, fundiciones. Y lo que es esta pintura de
con alúmina, base alúmina, más bien para aleaciones de aluminio o de bajo punto de fusión. Fíjense que la puedo aplicar con pincel o bien con aire comprimido, con pistola, en las cavidades de mis semimoldes. ¿Qué características le aporta al molde? Refractariedad. Capacidad de mantener las propiedades mecánicas de la superficie de mi molde a alta temperatura. Dureza, ¿sí? Recuerden que la dureza es la capacidad de penetración. En este caso, el metal, si tiene mi superficie del molde baja dureza, el metal en su compresión va a deformar la superficie del molde, con lo cual la pieza va a salir con defectos de forma. Reducción de defectos superficiales como penetración del metal en la arena, ¿sí? La interacción metal-molde es lo que llamamos, arrastre de arena, dartas, etc. Como dijimos, propiedades metalúrgicas mejoradas en todo lo que es la pieza. Aumento de la productividad en moldes, porque al estar pintado yo minimizo lo que es la reparación con esas herramientas que vimos al iniciar la charla, porque queda mucho mejor la superficie, con más resistencia mecánica. Entonces, tengo una producción más rápida en mis semimoldes. Como dijimos, mejora la resistencia mecánica a la compresión y dureza, y muy buena terminación en la pieza fundida. Eso sí, luego de pintado hay que esperar que se sequen, que se oree, evacúe el agua o el alcohol. Si es alcohol, orea mucho más rápido que el agua, y luego estufamos o flameamos y tenemos la mejor terminación superficial y resistencia mecánica de nuestro semimolde, ¿no? Bueno, mufla, todas para estufar los semimoldes. Y bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? Según lo que nos dicte el fabricante. Tanto contenido en peso, porque generalmente son sólidos, la pintura, en agua o en alcohol, en tanto de agua, en tanto volumen de agua o de alcohol, y las mezclamos con estos agitadores. Generalmente vamos una vez que preparamos una pintura desde nueva, vamos a tener una viscosidad, vamos a buscar a una densidad mayor y viscosidad mayor. Dejamos bien que repose por lo menos 24 horas en la preparación, y luego preparamos pequeñas cantidades según lo que dicte el fabricante de la pintura, o bien a nuestro gusto, pequeñas cantidades para ser aplicadas o bien con pincel o generalmente pintura con aire comprimido. Primero la dejamos reposar 24 horas, agitamos antes de usar, la filtramos con un sedazo o seda muy fina para eliminar grumos, impurezas, etc. Y lo ideal es aplicar pequeñas capas y varias capas, ¿sí? No capas gruesas, sino varias capas finas, porque me va a dar la mejor terminación superficial en la cavidad de mi molde, en la pared de mi molde, ¿no? Y eso porque según quede la terminación superficial, eso va a estar impreso en la pieza. Bueno, con esto es lo que sería el total de lo que es la clase de moldeo.
Nos vemos en la próxima clase, ya con moldes generalmente permanentes, distintos sistemas de colada. Bueno, adiós.